Oportunidad los voy a dejar en manos de Alejandra. Alejandra es ingeniera civil de la Universidad Industrial de Santander y es ingeniera civil de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Es magíster y doctora en geotecnia de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Actualmente es ingeniera del departamento técnico del Grupo Nortene, quien es nuestro proveedor de diferentes soluciones. Es miembro del núcleo joven del Instituto Internacional de Geosintéticos en Brasil y del capítulo colombiano del Instituto Internacional de Geosintéticos. Es secretaria de la Comisión de Estudios sobre Suelos en Geosintéticos de la ABNT, que es la Asociación Brasilera de Normas Técnicas, desde el 2021. Entonces, recibamos a Alejandra, nuestra siguiente panelista. El escenario es tuyo. Buenos días. Y bueno, buen día también. De antemano que quiero disculparme si en algún momento de la presentación se me atraviesa el portugués o también en las diapositivas. Bueno, el día de hoy estoy en representación del Grupo Nortene, el principal transformador de polietileno en América Latina. Es una empresa que actualmente cuenta con 43 años en el mercado, tanto de geomembrana como en productos agrícolas. Bueno, la presentación de hoy es geomembranas de polietileno en obras hidráulicas y ambientales. Bueno, aquí un breve resumen del contenido que espero es mucho contenido, pero espero pasarlo rápidamente y poder transmitirlo todo. Bueno, en el contenido tenemos tipos de geomembrana, especificaciones y composición, formas de fabricación y control de calidad, aplicaciones en obras hidráulicas y ambientales, algunas informaciones sobre procedimiento de instalación como normas, los tipos de soldaduras y controles de calidad de instalación. ¿Qué son las geomembranas? Las geomembranas son láminas sintéticas de muy baja permeabilidad, del orden de 1×10⁻²⁰. Actualmente es el material con control de calidad más próximo de la impermeabilidad. Ellas tienen la principal función de barrera, actúan como barrera para fluidos, gases y líquidos. Actualmente en el mercado hay gran variedad de geomembranas, las voy a presentar rápidamente. Y bueno, su desempeño varía en función de la resina y los aditivos que están en su composición. Aquí puedo listar algunos tipos de geomembranas. Entonces, en primer lugar, tenemos la geomembrana de polietileno. Polietileno es la geomembrana más utilizada actualmente debido a que es un material inerte, que no tiene reacción química con otros productos. Por eso es muy usada en rellenos sanitarios y minería. También tiene una excelente resistencia contra la radiación UV, lo que es fundamental en las obras, en general, en las obras de impermeabilización. Otro tipo de geomembrana es la de PVC. Es una geomembrana que tiene mayor flexibilidad, sin embargo, tiene limitada resistencia a la radiación UV. Por eso que es aplicada principalmente para revestimiento de túneles. Bueno, la geomembrana betuminosa es una especie de geocompuesto. Tenemos varias láminas de geotextil impregnado con betumen. Es una geomembrana que tenía gran potencial inicialmente durante la época de aplicación, pero tiene algunos problemas de control de calidad en su instalación, ya que a diferencia de las geomembranas de polietileno y de PVC, su soldadura no tiene una máquina específica para controlar la calidad. Otro tipo de geomembrana que está en el mercado es la de polipropileno. Es usada en aplicaciones pequeñas. Y finalmente la más reciente, la geomembrana de polietileno reforzado. Es un material que tiene pocos estudios, apenas está entrando en el mercado y tiene un núcleo de geotextil tejido. Bueno, el foco de la presentación son las geomembranas de polietileno. Voy a hablar un poco de su composición. Su composición viene, la proporción de cada elemento de su composición ha sido determinada a partir de varios estudios por el IESI, el Instituto Internacional de Geosintéticos, donde dentro de sus componentes que tenemos la resina, el negro de humo,
que es el aditivo que le da la protección frente a la radiación UV, y los otros aditivos antioxidantes que dan las propiedades de durabilidad. Es importante ver que el negro de humo debe estar entre el 2 y el 3%, ni más ni menos. No puede ser menos que el 2%, porque si no la geomembrana no va a tener suficiente protección. Y no puede ser más del 3%, porque la geomembrana se torna un material sin resistencia, un material frágil. Sobre la resina, bueno, Diego ya comentó, para la fabricación de los geosintéticos es fundamental que la resina sea 100% virgen. Ya sobre los reprocesos internos de la fábrica, bueno, todo proceso productivo tiene pérdidas de material en su proceso. Para las geomembranas, a diferencia de los otros tipos de geosintéticos, las recomendaciones internacionales como GM13 y GM17 solo permiten que haya un 10% del reproceso. Es importante destacar que la palabra reproceso es diferente de reciclaje, porque reproceso es un material que nunca salió de la fábrica, que no estuvo en contacto con el medio ambiente. Ya el reciclaje es un material que pierde su rastreabilidad, no se sabe en dónde estuvo. Bueno, entonces, con eso, el negro de humo debe estar entre el 2 y el 3%, la resina entre el 95 y 98%, y los aditivos, que son el secreto de fabricación de cada fabricante, están en torno del 0,5 y 2%. Aquí un breve esquema de la cadena petroquímica del plástico. Bueno, los geosintéticos son plásticos, y son plásticos del bien. Muchas veces la gente dice, el plástico es malo. Sí, es malo si lo colocamos en un lugar en donde va a contaminar, por ejemplo en el mar. Ya si usamos los geosintéticos de forma consciente, podemos ver los beneficios del plástico. Bueno, el plástico o el polietileno, como todo plástico, viene del petróleo. En el caso de Brasil, viene de Petrobras. Del petróleo es extraída una fracción leve, que es nafta, es como un líquido. Y esta nafta va para una petroquímica. Aquí, por ejemplo, está Braskem, pero trabajamos con otras petroquímicas en Brasil. En esa petroquímica son realizados dos procesos, el de craqueo y polimerización, donde la nafta es expuesta a temperaturas y presiones elevadas, obteniendo así el polietileno. Ya el polietileno, en la siguiente diapositiva tengo la forma final del polietileno. Como llega a la fábrica, llega en forma de packs, de bolitas, y bueno, así es que llega a Nortene, donde realizamos la transformación. Bueno, aquí podemos ver la nafta, la fracción leve del petróleo, que pasa para la petroquímica y llega en formato de resina 100% virgen. Ya sobre los otros aditivos, entonces el negro de humo, como mencioné anteriormente, debe ser de 2 a 3%. Y ya el paquete de antioxidantes se divide en antioxidante primario y secundario, donde el antioxidante primario le da la protección a la geomembrana a largo plazo cuando está expuesta en campo. Y ya un antioxidante secundario, porque necesitamos que esta resina sea protegida durante el propio proceso de fabricación, ya que para transformar esta resina, la resina está expuesta a altas temperaturas. Y bueno, aquí tenemos, es como una resina negra, nosotros lo conocemos como Mastervac. En este material ya viene incluido el negro de humo y los antioxidantes. ¿Por qué compramos Mastervac? Porque el negro de humo es un polvo muy fino, difícil de manipular. Este negro de humo es usado en otras industrias, como por ejemplo en la fabricación de llantas. Y bueno, este tipo de presentación de Mastervac nos facilita a la hora de fabricar la geomembrana. Como mencioné anteriormente, no es una norma, pero sí es una especificación internacional adoptada por el mercado que da parámetros de la composición de la geomembrana, valores mínimos o características mínimas de la geomembrana y frecuencia de ensayos para los fabricantes. Para la geomembrana de PAD o polietileno de alta densidad, tenemos la norma GM13 o la especificación GM13, y para la linear de baja densidad tenemos la GM17. Aquí un ejemplo de los valores de referencia de las tablas que vienen. Bueno, hay un valor de referencia tanto para la geomembrana lisa como para la geomembrana texturizada. En la primera columna podemos ver la lista de propiedades
Cada propiedad es ensayada con un método ASTM y bueno, tenemos una lista de valores de referencia, valores mínimos para geomembranas que van de 0,75 hasta 3 milímetros. Y finalmente tenemos una columna de frecuencia de ensayos. Entonces es importante que el fabricante realice los ensayos con esa frecuencia que muestre que su material es clasificado en función de su densidad. Con densidad igual o mayor a 0,94 gramos por centímetros cúbicos, tenemos la geomembrana clasificada como geomembrana de alta densidad o HDPE. Y para valores inferiores a 0,939 tenemos la especificación de geomembrana lineal de baja densidad. Bueno, aquí vemos un comparativo entre la geomembrana lisa y la texturizada o corrugada. Aquí vemos una pequeña representación de un talud, con una grande altura, en torno de 10, 12 metros. Podemos ver que la geomembrana texturizada, que la textura llega a ayudarnos con la distribución de tensiones, ya que ahí en el esquema de abajo, podemos ver la geomembrana lisa, vemos que las tensiones son acumuladas en la crista del talud. Ya con esta textura podemos disipar esas tensiones, evitando el rompimiento de la geomembrana. Aquí tenemos un detalle de nuestra geomembrana texturizada. Ella viene con borde liso para facilitar la instalación, la soldadura, y viene con una marcación metro a metro que facilita la instalación, facilita los cortes de las bobinas. Aquí, bueno, sobre la forma de fabricación, todas las geomembranas de polietileno son fabricadas a partir de extrusión, con tres capas extrusoras, 3 capas de las mismas características. Aquí tenemos un embudo de alimentación donde entra el polímero en forma de packs, el polímero y el master back, pasa por un tornillo infinito a cierta temperatura hasta obtenerse una masa homogénea. Ya la diferencia en las formas de fabricación está en cómo moldamos la geomembrana. Actualmente existen 2 formas de fabricación, matriz plana o calandra y matriz circular o soplado. El Grupo Nortene cuenta con las 2 formas de fabricación. Tenemos una máquina de matriz plana en nuestra unidad en Jepol, localizada en el sur de Brasil, y una matriz plana en Esgeo, nuestra unidad de Manaus. Ya matriz circular o soplado, tenemos 4 en nuestra unidad central, Nortene Barueri, en Sao Paulo, y 2 máquinas en Santeno, en la región de Bahía. Aquí podemos ver a más detalle cómo es la fabricación de matriz plana. Entonces, las 3 extrusiones, las 3 capas, son dispuestas en una placa. Esa placa ya nos trae la dimensión final de la bobina y pasa por un sistema de calandras y un proceso de calentamiento y resfriamiento hasta obtener la bobina de geomembrana. Ya en el proceso de matriz circular, bueno, allá en la punta podemos ver el sistema de extrusión. Las 3 capas suben como en forma de una bomba, de una vejiga, a una altura de hasta 30 metros. Allá en la superficie, en la parte final, hay una especie de corte y bueno, y ahí sale la geomembrana. Aquí podemos ver unos pequeños detalles, unas pequeñas arrugas. Esas son características de la matriz circular. ¿Por qué? Porque en este caso, el ancho de la bobina es el perímetro del cilindro. Es importante resaltar que esas arrugas o doblas no interfieren para nada en la calidad del material. Con ambos procesos conseguimos fabricar geomembrana atendiendo los más altos padrones. Bueno, aquí un detalle de la forma de fabricación texturizada. La geomembrana texturizada puede ser fabricada a partir de los 2 métodos. La matriz plana o calandras, donde tenemos unas calandras con ciertos agujeros que imprimen la textura a la geomembrana. Ahí conseguimos tener una textura uniforme. Ya en la matriz circular, en las 2 capas externas, es inyectado nitrógeno, el cual hace que se movimenten las partículas y genera una especie de burbujas, las cuales se explotan cuando entran en contacto con la temperatura ambiente. Y ahí tenemos una textura menos uniforme. El Grupo Nortene, conociendo los 2 procesos, opta por hacer su geomembrana texturizada exclusivamente a partir del proceso de matriz plana, porque con eso conseguimos garantizar un ángulo de atrito uniforme.
Y ese ángulo de atrito es usado en los proyectos de minería, de rellenos sanitarios. De hecho, hay un ensayo ASTM en donde se lleva suelo del local y se coge un cuerpo de prueba de la geomembrana de 30 por 30 para determinar el ángulo de atrito real en la condición específica de la obra. Entonces, esto es fundamental. También otro problema que vemos en la textura de matriz balón es que como es una textura que no es uniforme, la geomembrana casi siempre va junto con un geotextil, no tejido. Entonces, cuando tenemos ese tipo de textura, se forma un efecto velcro, el cual va a movimentar el geotextil, ya que la geomembrana, al ser un plástico, al ser un material plástico como tal, se expande y se contrae en función de la temperatura ambiente. Bueno, sobre el control de calidad, existen dos términos en inglés, Manufacturing Quality Control, MQC, que es el control de calidad de fabricación interno. Para esto es fundamental exigir que el fabricante de geomembrana tenga una certificación GAILAB dentro de sus controles de calidad. Más adelante voy a hablar un poco de esta certificación. Y tenemos el Manufacturing Quality Assurance o verificación de la calidad de fabricación. Esa verificación es dada o por fiscalizadores o por el cliente final. Lo que hace es comprobar que el material que recibió en obra es el mismo que viene especificado. Ahí es importante resaltar que ya junto con el pedido de compra, Nortene envía el certificado de calidad. Se envía la garantía y los valores de cada lote de fabricación. Entonces, con eso pueden tener la confianza de que están comprando un material de excelente calidad. Bueno, y si la geomembrana no es de buena calidad, ahí tenemos un grande problema, porque el instalador no puede garantizar la calidad de la instalación. Para verificar la calidad de la instalación, también hay una recomendación o una norma internacional, la GM19, la cual está relacionada con los valores mínimos de la GM13. Entonces, para ellos hacer ese control, todo es una cadena. Está relacionado la calidad de la geomembrana con la calidad de la instalación y con el suceso de la obra. Aquí voy a hablarles un poco más de la certificación GAILAB. Nuestra certificación GAILAB está, cada fábrica tiene su propio laboratorio de control de calidad, pero la parte de GAILAB está concentrada en nuestra unidad del sur, en GEPOL. Somos el primer fabricante en América Latina con esta certificación. Este año cumplimos 20 años de certificación. Esta certificación es renovada anualmente y no es dada exclusivamente para el laboratorio, es dada para cada uno de los métodos de ensayo. Aquí, si podemos ver, tenemos una lista de 16 métodos de ensayo. Toda esta información es pública y está en el sitio web del Geosynthetic Institute. Ahí pueden consultar la certificación tanto de Nortene como de otros fabricantes de geosintéticos. Es importante resaltar la cantidad de ensayos que están certificados. ¿Por qué? Porque hay muchos fabricantes que solo para colocar el sello de que tienen GAILAB certifican 2, 3 ensayos. Entonces, creo que esta lista muestra el compromiso que tiene el Grupo Nortene con la calidad. Aquí algunos de los ensayos realizados: espesor, densidad, propiedades tensionales o mecánicas, algunas propiedades respecto a la composición del negro de humo, que tiene que estar entre el 2 y el 3%, su dispersión, algunas propiedades que dicen respecto a la durabilidad de la geomembrana, como el tiempo de inducción a la oxidación, resistencia al agrietamiento o stress crack, envejecimiento y resistencia a UV. Cada una de estas propiedades sigue una norma ASTM. Bueno, ahora sí voy a pasar principalmente a la parte de aplicaciones de obras hidráulicas y ambientales. Las geomembranas son usadas en sistemas de impermeabilización. Entonces, como mencioné anteriormente, su función es la función de barrera. Ellas pueden venir en barrera simple o barrera compuesta. En la barrera simple podemos tener exclusivamente la geomembrana o geomembrana y geotextil. El uso del geotextil va a depender mucho de las características del suelo, ya que si es un suelo con una granulometría gruesa, grande, va a necesitar una protección de la geomembrana para evitar el puncionamiento. Este tipo de barreras simples
Está para residuos, principalmente residuos sólidos que no sean muy contaminantes, o para los reservorios de agua. Bueno, ya en la barrera compuesta, aquí tengo, creo que es uno de los esquemas como más robustos en la parte de residuos peligrosos. Entonces, en este tipo de barrera compuesta se indica el uso de geomembrana, de 2 capas de geomembrana. Podemos ver un sándwich de geosintéticos. Entonces, tenemos la geomembrana que está en contacto con el residuo, el nordreno, el geocompuesto drenante planar, otra capa de geomembrana y una barrera geosintética arcillosa o GCL. Entonces, ¿cómo funciona? En caso de que haya algún agujero, alguna fuga en la geomembrana que está en contacto directamente con el residuo, porque bueno, todos sabemos que la idea es que no hayan agujeros, que no haya pérdida, pero bueno, es un proceso constructivo, se hace el revestimiento de áreas extensas, de hectáreas como tal. Entonces, eventualmente va a haber algún agujero. Ya con el control de calidad, la idea es reducir ese número de agujeros al máximo. Entonces, bueno, en caso de que haya algún agujero en la geomembrana superior, ese residuo, que generalmente es un residuo líquido, va a percolar y va a ser conducido por el geocompuesto drenante planar hasta el sistema de drenaje. Ya como protección extra, si la geomembrana inferior tiene algún agujero, esa infiltración o ese líquido va a entrar en contacto con el GCL. ¿Y qué hace el GCL o qué es el GCL? Es un geocompuesto. Son 2 capas de geotextil no tejido que encapsulan arcilla bentonítica en su interior. Esa arcilla bentonítica es la arcilla más expansiva que existe actualmente. Entonces, al líquido entrar en contacto con esa bentonita, hace que esa bentonita se expanda y cicatrice la geomembrana. Aquí, bueno, voy a comenzar. Tenemos aplicaciones en diferentes ramos de infraestructura, en rellenos sanitarios, minería, agro. Aquí tenemos ejemplos de algunas obras ejecutadas por el Grupo LACA, aquí en República Dominicana. Tenemos el ejemplo del relleno sanitario Dajabón, el cierre técnico o cobertura permanente, como se dice en Brasil, del relleno sanitario Tamboril, que Michael comentó anteriormente. Y bueno, aquí voy a pasarles el video del relleno sanitario Parque Gautier. Bueno, aquí podemos ver que con las condiciones del suelo, a simple vista da para percibir que el tipo de suelo es un suelo granular, con granulometría grande, alta. Entonces necesita de la protección de la geomembrana por medio de geotextil no tejido. El geotextil no tejido es instalado con la sobreposición de los paneles. Esta sobreposición no tiene una costura, puede tener una costura o simplemente un sellado térmico con el soplador de aire caliente. Y bueno, aquí podemos ver todo el proceso constructivo que inició con el geotextil y con la geomembrana. Ahí podemos ver la zanja de anclaje, bala de ancoraje, no sé, en cada país recibe un nombre diferente. Entonces podemos ver que estos materiales, estos geosintéticos son fijados a la crista del talud por medio de esa zanja de anclaje. Aquí podemos ver también el sistema de drenaje, espina de pez, con algunas columnas granulares. Bueno, esa es un ejemplo de las obras que el Grupo LACA viene ejecutando aquí en República Dominicana. Me gustaría destacar el gran trabajo técnico que han realizado aquí en República Dominicana, principalmente con las agencias reguladoras que trabajan en la parte de especificaciones. Ya trabajan con la especificación de geomembrana de 1.5 GM13 para rellenos sanitarios. Si les contara lo que uno ve en Latinoamérica, uno no sabe si reír o llorar. Están colocando geomembrana de 0.5, que ni es geomembrana. Entonces, creo que es muy importante valorizar este aporte técnico. Más para contextualizar, en Brasil actualmente las agencias ambientales están exigiendo el uso de geomembrana texturizada en 2 caras de 2 milímetros. Entonces, creo que República Dominicana está yendo por un muy buen camino. Bueno, esa especificación de 2 milímetros texturizada en ambas caras es dada para el revestimiento de taludes y de bases. Aquí voy a mostrarles otras aplicaciones en rellenos sanitarios.
Aquí en los rellenos sanitarios, entonces, podemos ver una aplicación de reservorio de lixiviados. Ese es el punto más crítico, más contaminante en un relleno sanitario. Para esta aplicación en específico, en Brasil es utilizada la barrera compuesta, entonces tenemos 2 capas de geomembrana de 1.5 lisa. Otra aplicación que Diego y Michael mostraron es la de canaletas de drenaje, bueno, canaletas en general, en los rellenos sanitarios. Esta aplicación ha funcionado muy bien. Entonces, como ellos mencionaron, la geomembrana se adapta muy bien al terreno, exige menos manutención y su instalación es muy rápida. Para esta obra en específico fue usada geomembrana lisa de 1 milímetro. Bueno, cobertura permanente o cierre. Ahí en este caso fue usada geomembrana texturizada de 1.5. Bueno, no mencioné, pero la geomembrana no es exclusivamente negra. También fabricamos geomembrana con lado blanco, lado verde y lado azul. Para coberturas permanentes hay algunos rellenos sanitarios que compran la geomembrana verde, ya que ambientalmente es más agradable visualmente. Bueno, ya las geomembranas blancas son usadas en las haciendas solares, parques eólicos, ayudan a aumentar la recepción de captación UV y también en playas artificiales. Y ya la geomembrana azul es muy usada en lagunas ornamentales. Otra aplicación de rellenos sanitarios es la de cubierta flotante. Entonces, esta cubierta es colocada para los reservorios de lixiviados, principalmente en rellenos sanitarios, donde la población está muy próxima, donde se expandió y está cerca a los límites del relleno sanitario. Esta cubierta flotante, el material indicado para esta cubierta es geomembrana de 1.5 linear de baja densidad. ¿Por qué? Porque su densidad y su flexibilidad contribuyen con esta aplicación. ¿Para qué se usa esta cubierta? Para evitar problemas con olores, reducir los gastos del tratamiento del lixiviado, ya que limita la entrada de agua al reservorio como tal. El triángulo de litio suramericano, entonces tenemos varias obras en Chile, Argentina y Bolivia. En este caso usan la pileta de evaporación, donde se hace el revestimiento de extensas áreas, sino que la diferencia es que las piletas tienen una profundidad baja, en torno de 2 a 3 metros, a diferencia de los otros tipos de minería, como minería de hierro, de cobre, que llegan a unos taludes de 12 metros o más. Entonces, en el caso específico de la pileta de evaporación, aquí es colocada la salmuera para evaporar, para conseguir extraer los cristales de litio. En este caso, entran personas, entran máquinas en esas piletas. Entonces necesitamos un material que tenga mayor resistencia al funcionamiento. Entonces, para este caso, están colocando geomembrana linear de baja densidad de 2 milímetros junto con el geotextil para la protección mecánica de la geomembrana. Bueno, ya en la parte agrícola, aquí tenemos algunos ejemplos de reservorios para irrigación. En Brasil este tipo de reservorios se ha desarrollado mucho, principalmente por el tipo de irrigación a partir del método de pivot central. Son reservorios de extensas áreas. He visitado algunas obras de reservorios de 7 hectáreas, por ejemplo, de área, y con profundidades que varían de 6 a 12 metros. Entonces, aquí la especificación del material ya va a ser función de la profundidad del reservorio. Para reservorios de hasta 6 metros es indicado la geomembrana de 1 milímetro y de 6 a 10 de 1.5, considerando la presión hidrostática. En la parte agro también vemos el revestimiento de los canales de irrigación. La especificación del material va a depender mucho de la dimensión del canal de irrigación. Para pequeños canales como el que vemos en la foto, es usada geomembrana de 0.8, 0.75 o 1 milímetro. También tenemos la aplicación para tanques de carcinicultura, cultivo de camarón, cultivo de peces. En este caso, la geomembrana ayuda con el desarrollo de la cultura como tal, evita la presencia de enfermedades que pueden ser transmitidas vía suelo.
Entonces aquí la geomembrana actúa como una barrera para limitar esa posible contaminación. Y bueno, en otras aplicaciones industriales tenemos el canal de aducción, que ya es un poco mayor comparado con el canal de irrigación. Eso se usa en Brasil principalmente en las pequeñas centrales hidroeléctricas. Ya para esta aplicación en específico, debido al grande volumen, al caudal, es indicado el uso de geomembrana texturizada por una de sus caras, por la cara que está en contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los reservorios, en este caso el agua va a estar en movimiento, entonces va a generar cierto arrastre sobre la geomembrana. Entonces, por eso indicamos ese tipo de material para esta aplicación. Y bueno, biodigestores están en diferentes industrias. En Brasil, en la industria de la celulosa se está usando mucho para la generación de biogás, de energía, en rellenos sanitarios también. Hay varios rellenos sanitarios que consiguen pagar toda su demanda energética con el biogás generado en el mismo relleno sanitario. Bueno, aquí en aplicaciones industriales tenemos las cortinas deflectoras, que creo que a Michael le hicieron una pregunta sobre las PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, en este caso, esos residuos son colocados en un reservorio y son colocadas esas cortinas deflectoras verticales que tienen el objetivo de homogeneizar ese residuo para facilitar a la hora del tratamiento químico biológico que se le hace a los residuos, a las aguas residuales. Y bueno, aquí, entre otras aplicaciones, tenemos los reservorios también para tratamientos de efluentes industriales, que al igual que en los reservorios de lixiviados, tenemos un grande peligro, ya que muchas veces esos residuos generan elevada contaminación. Entonces, para este caso también es el indicado el uso de geomembrana compuesta, de sistema de impermeabilización compuesto. Y bueno, finalmente aquí otra, entre las muchas aplicaciones que puede tener la geomembrana, es la impermeabilización para contención de alcohol. Esta es una obra de Petrobras. Entonces, aquí vemos que la geomembrana fue usada para contener posibles infiltraciones. Voy a pasar rápidamente algunas informaciones sobre la instalación de geomembrana. Bueno, normas de instalación. Normas como tal, no existe una norma internacional. A nivel de América Latina, Brasil es el único país que tiene una norma de instalación. En Europa, en Alemania se tiene una norma de instalación específica para rellenos sanitarios. Pero bueno, trayendo más como ejemplo el contexto brasilero. Brasil en 2003 publicó una recomendación por el IGS Brasil, capítulo al cual pertenezco. Esta recomendación vino a partir de las recomendaciones del IAGI, que es el Instituto Internacional de Instaladores de Geosintéticos. Ellos tienen en su sitio web esta recomendación, la actualizan periódicamente. Bueno, su última actualización fue realizada en 2015, donde tratan recomendaciones desde la recepción del material hasta el control de calidad de las soldaduras. Esa recomendación publicada en 2003 demoró 10 años para convertirse en norma en Brasil. En 2013 se convirtió en norma con el nombre ABNT-NBR 16199. Esta norma ya recibió una primera revisión en 2020 y este año está prevista una segunda revisión. Y en este caso, lo que vamos a traer es una contribución de la persona que realmente aplica esta obra, que es el instalador. En los últimos 2 años ya realizamos 3 ediciones del curso de instalación de geomembranas, certificado por una universidad, certificado por la Universidad de Sao Paulo, donde pudimos tener contacto directo con los instaladores y traer algunas recomendaciones para mejorar la norma. Es importante destacar que estas normas lo que hacen es mejorar la calidad del trabajo y exigir un padrón mínimo para que todas las obras de impermeabilización tengan un nivel de seguridad. Bueno, aquí sobre la instalación, aquí la información que voy a pasar aquí es tomando como referencia la norma brasilera. Bueno, además de hacer algunas recomendaciones como sobre la recepción del material, por ejemplo, habla mucho de la parte del proyecto como tal, de la concepción del proyecto, estipula cómo debe ser realizado el layout preliminar, cómo deben ser dispuestas las geomembranas, da orientaciones en función de cómo
de la inclinación que debe tener, del encuentro de soldaduras, si necesita de un parche, un reparo. Aquí podemos ver un esquema, un ejemplo de los layouts que nosotros disponibilizamos dependiendo del tamaño del proyecto y en conjunto con LACA. Y aquí vemos un esquema de la bala de anclaje o zanja de anclaje. Como recomendación se tiene que, como mínimo, se tenga una distancia de 1 metro entre la crista del talud y la bala de anclaje. Y la bala de anclaje mínima es la bala de anclaje de 50 por 50. Bueno, ¿cómo es fijada, cómo es cosida la geomembrana? Es por medio de soldaduras. Hay 2 tipos de soldaduras, la soldadura por termofusión o cuña y la soldadura por extrusión. Esta soldadura por termofusión o cuña es realizada en más del 90% de la obra. Aquí tenemos un ejemplo de una de las máquinas. Entonces, se hace un traspase de 10 a 15 centímetros, va a depender del instalador, y se pasa a la máquina. En esta máquina, ¿qué podemos controlar? Podemos controlar la presión, la temperatura y la velocidad. Esta máquina deja un canal de aire central, que ese canal de aire es usado posteriormente para verificar la calidad de la soldadura. Aquí podemos ver algunas marcas, no estoy haciendo publicidad, solo las marcas más conocidas, Leicester, Dentec, Polywell. Y bueno, ya la soldadura por extrusión. En la soldadura por extrusión se necesita un aporte, un cordón de soldadura. Esta soldadura es realizada principalmente en los reparos y en las interferencias donde haya algún tubo, por ejemplo. Es fundamental que esa soldadura, que ese cordón de soldadura sea del mismo material que sea del mismo fabricante para que haya compatibilidad química. Aquí, bueno, podemos ver las máquinas de soldadura por extrusión. En esta máquina, a diferencia de la soldadura por termofusión, aquí solamente vamos a tener control de la temperatura. Ya la parte de la presión y de la velocidad depende de la agilidad del instalador. Por eso es importante contratar instaladores con experiencia. Bueno, aquí podemos ver la aplicación. Aquí tenemos una interferencia, un tubo de polietileno de alta densidad. Lo más recomendado es que sea usado este tipo de tubo, ya que con eso podemos realizar la solda directamente al tubo. Caso contrario, se tiene que hacer un encamisado y algún sistema de vedación con neopreno, abrazaderas. En fin, la norma brasilera da algunos ejemplos de esquemas de fijación. Aquí entonces vemos más a detalle la soldadura por extrusión. Ese aporte debe ser de 2 a 3 veces el espesor de la geomembrana. Bueno, ya son reparos o parches. Según la recomendación de la norma, se pide que el agujero sea cubierto por lo menos a un perímetro de 15 centímetros. Ese reparo podría ser circular o cuadrado. La verdad, prácticamente todo el mundo usa el cuadrado con bordes arredondados para evitar la concentración de tensiones. Y entonces tendríamos un parche mínimo de 30 por 30. Aquí podemos ver, bueno, una elaboración de un parche. Ahí vemos que para colocar el parche se lija la geomembrana para aumentar la adherencia. Bueno, primero se pasa un soplador caliente para fijar la geomembrana, se lija. Aquí podemos ver que hay un hilo de cobre en el caso de que vayamos a hacer la verificación por spark test, por geoeléctrico. Más adelante voy a mostrarles un poco los ensayos de verificación de calidad, pero bueno, este hilo de cobre se usa principalmente cuando no podemos realizar el ensayo de caja de vacío. Sobre la disposición de la geomembrana hay algunas recomendaciones. Entonces no se puede instalar cuando hay agua parada en la superficie, ya que para realizar la soldadura de la geomembrana usamos equipos eléctricos. No se puede realizar soldas durante lluvia, vientos fuertes, a pesar de que la geomembrana aparentemente sea un material pesado, dependiendo de la velocidad del viento, se puede comportar como un papel en obra. Entonces hay que considerar las condiciones ambientales. Otra de las recomendaciones es medir la temperatura de la geomembrana, porque a pesar de que la temperatura ambiente esté, no sé, en 30 grados Celsius,
La geomembrana, al ser generalmente negra, absorbe mucho calor. Entonces, una recomendación tanto del IAGI internacional como de la norma es medir la temperatura, y si vemos que la temperatura de la geomembrana excede los 75 grados Celsius, no realizar la soldadura. ¿Por qué? Porque va a comprometer su calidad a lo largo del tiempo. Bueno, otra recomendación importante: evitar los trampolines en los puntos de inflexión. Entonces, para eso se usa el anclaje temporario o bolsas rellenas con suelo. Ese suelo puede ser el mismo suelo que va a ser usado en la bala de anclaje. Y bueno, también importante considerar el desempeño térmico de la geomembrana. Estas dos fotos fueron tomadas en la misma obra en diferentes horarios. La primera fue tomada por la mañana, cuando la temperatura estaba amena, en torno a 20 grados. Y aquí al mediodía, donde teníamos 35 grados Celsius. Entonces, es visible la dilatación de la geomembrana. En Brasil, dependiendo de la región, durante los horarios más calientes no instalan. ¿Por qué? Porque la geomembrana está expandida. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si se realiza la soldadura cuando la geomembrana está expandida? Podemos hacer una cámara elástica, un trampolín. Este es un ejemplo de un cliente de Chile. Bueno, en esta región sí se tenía una amplitud térmica muy grande, desde menos 14 hasta 20. Entonces fueron a ver la obra el otro día y toda la geomembrana estaba así traccionada. Recordando que la geomembrana tiene una función de barrera. A pesar de que tenga cierta resistencia mecánica, en algún momento va a romper. Lo que le da el refuerzo, el soporte a la geomembrana, es el suelo de base, el cual debe estar bien compactado. Bueno, aquí también el perfil de polietileno o Engelok. Es un perfil tipo E. Creo que si quieren verlo después está ya en el stand. Este perfil, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para fijar la geomembrana a superficies de concreto. Entonces, cuando se va a hacer alguna estructura de concreto dentro del sistema, por ejemplo, una caja de inspección o aquí en este caso esta entrada, lo que se hace es fijar ese perfil junto con el concreto para posteriormente soldar la geomembrana por medio de extrusión. Con eso garantizamos la estanqueidad total del sistema. Hay otros tipos de fijación. Existe la fijación mecánica. Esa fijación mecánica ya ocurre cuando la obra ya está finalizada. No sé, tenemos un tanque de almacenamiento antiguo, pero queremos revestirlo, entonces usamos este sistema de pernos, de tornillos, perdón. Bueno, este tipo de fijación no es tan indicado. ¿Por qué? Porque con el tiempo, dependiendo de las condiciones, este sistema puede haber oxidación, entonces no se puede garantizar a lo largo del tiempo. Aquí ya más sobre el control de calidad. Entonces existe el término CQC, Construction Quality Control. Ese control de calidad es realizado por el instalador. En ese control de calidad son contemplados dos tipos de ensayos. Los ensayos destructivos. ¿Destructivos por qué? Porque tienen que cortar un pedazo de la geomembrana, tienen que cortar una muestra de la geomembrana. Bueno, donde se corta esa muestra de la geomembrana, posteriormente se realiza un parche o un reparo. Esos ensayos destructivos son realizados tanto en la soldadura por extrusión como por termofusión. Y ya, bueno, en los ensayos no destructivos tenemos el ensayo de aire, el ensayo de vacío y el spark test. Voy a mostrárselos aquí a continuación. Bueno, aquí en el ensayo destructivo es importante que antes de comenzar a instalar como tal se realice una prueba inicial. En la norma se dice que para las soldaduras por termofusión por cuña se debe cortar un cuerpo de prueba de 3.3 por 0.3 y cortar ese tipo de cupones que deben tener una dimensión de 2.5. Y bueno, para las soldas por extrusión ahí tenemos otra dimensión de la prueba inicial. Es fundamental que esas pruebas sean realizadas en campo y la medición de la resistencia de esa soldadura sea realizada en campo por medio de un tensiómetro. Ahí podemos ver entonces a la persona cortando el cupón y posteriormente se realiza el ensayo en el tensiómetro. Hay dos tipos de ensayos que se evalúan: el ensayo de corte horizontal y el ensayo del desprendimiento. Esos ensayos son verificados con los valores de referencia de la GM19.
Al igual que en la GM13, que hay un valor mínimo de características que la geomembrana debe atender, aquí hay un valor mínimo que la resistencia debe atender. Hay una tabla específica para geomembrana de polietileno de alta densidad y una para de baja densidad. En los dos, corte y desgarro. Bueno, aquí vemos el ensayo de presión de aire. Entonces, como mostré inicialmente, se deja un canal de aire. ¿Cómo se realiza este ensayo? Este ensayo tiene dos normas de referencia, la STM D5820 y la D4437. En este ensayo lo que se hace es que se tapa una de las puntas de la soldadura y se inyecta presión por medio de esa aguja. Ahí la presión es manual. Ahorita no me sé de cabeza el valor de presión aplicado, pero bueno, se aplica una presión que es controlada por medio del manómetro. Si identifican que hay alguna caída de presión, quiere decir que en algún punto de esa soldadura hay alguna fuga. Entonces, el instalador debe verificar. Este otro ensayo no destructivo, la caja de vacío, que se usa exclusivamente en las soldaduras por extrusión. También tiene asociadas unas normas ASTM. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Este ensayo se hace en los reparos. Lo que se hace es que se coloca una solución jabonosa y se coloca la cámara. Esa cámara aplica una presión negativa y si se ve que hay formación de algunas burbujas, quiere decir que en ese punto hay alguna fuga. Bueno, también existen los ensayos de extrusión geoeléctricos, que fue el video que les mostré anteriormente. Entonces, en este caso, para hacer esa verificación se tiene que colocar el hilo de cobre y se usa el equipo de Spark Test. Este equipo puede ser ese manual o ese que parece una escoba. Bueno, ese que parece una escoba recibe el nombre también de Arc Test, que ya es cuando se hace la inspección global en la geomembrana. Y bueno, ya finalmente sobre el control de calidad. Además del control de calidad del instalador, algunas obras de minería exigen el CQA, Construction Quality Assurance, que es un servicio que que fiscaliza la actividad del instalador. Es una persona que va acompañando y va liderando el avance de la obra. Ahí, bueno, depende de la dimensión de la obra y de la responsabilidad ambiental. Hay pocos países que utilizan este tipo de fiscalización, pero bueno, creo que República Dominicana algún día va a llegar hasta este nivel de aplicación. Y bueno, todas las soluciones que mostré aquí trabajan de la mano con el propósito del valor del Grupo Nortene, el cual es proteger más, producir mejor y con responsabilidad. Muchas gracias por la atención. Preguntas. Bueno, muchísimas gracias Alejandra por esa excelente presentación. Creo que uno de los temas más cruciales y más importantes que en este momento se empiezan a trabajar en República Dominicana tiene que ver con el uso adecuado y la instalación adecuada de las geomembranas. Vamos con las preguntas. Las personas que tengan preguntas, por favor, enviarla a través de nuestro chat, de nuestro QR. Vamos a hacer una o dos preguntas rápidas para darle paso a nuestro siguiente panelista, que yo sé que todo el mundo está esperando esta conferencia, ya que se trata de algo muy, muy interesante. Entonces, bueno, una pregunta es, desde tu experiencia, ¿qué tipo de geomembrana recomiendas para el recubrimiento inicial de un vertedero, de un relleno sanitario? ¿Y cuál recomiendas para el cierre técnico del mismo vertedero? Bueno, como he trabajado mucho en Brasil, tenemos que atender las especificaciones de los órganos ambientales. Entonces, ya para el recubrimiento de talud y base, 2 milímetros texturizada en las dos caras. Y ya para la parte de cierre, como no vamos a tener solamente la geomembrana, sino que se debe contemplar un sistema de vegetación de otros tipos de geosintéticos, se podría indicar geomembrana lisa a partir de 1 milímetro o 1.5. Ok, siguiente pregunta. ¿Es necesario recubrir o proteger la geomembrana en las dos caras
¿O hay algunas aplicaciones que es necesario y otras no? Con el geotextil no tejido, me imagino. Bueno, ahí depende de la aplicación como tal, depende del terreno también. Si tenemos por lo menos un terreno arcilloso, tal vez no sería necesario el uso de geotextil. También depende del residuo a ser almacenado. Si es un residuo sólido, se recomienda que después de la geomembrana se coloque una capa de geotextil o una capa de suelo para proteger la geomembrana. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.